bienvenidos al canal de Vida Silvestre y Medio Ambiente de San Luis Potosí. Este espacio lo hemos preparado para acercarnos a todos ustedes y exponer a manera de comentarios y de plática los diversos problemas ambientales de San Luis Potosí. En este programa, en esta ocasión, vamos a platicar sobre la Sierra de San Miguelito y nos acompaña Felipe Tobar, Pablo Morales y Edgardo de los Santos, su servidor. Y el tema es la Sierra de San Miguelito, que está en boga en este momento por la cuestión de que va a ser área natural protegida a nivel federal. La Comisión Nacional de Áreas Protegidas, por instrucciones del presidente de la República, inició el año pasado. El año pasado fue cuando se hizo todo el movimiento para que el presidente tomara las riendas de este asunto. Y quisiera hacer un poco de historia aquí con Felipe, con Pablo, sobre cómo empezó este proceso para que se decretara la sierra. Y si me permiten, voy a iniciar comentando, porque en 1999 empecé con la idea de que algo había que hacer en la sierra, y mi idea original era que tener un parque. Era un parque silvestre, ¿no? Y poco a poco, pasan los años, voy madurando la idea, y con un primo, Manuel, que me acompañaba siempre en las sierras, ya hace más de 30 años, empezamos a ver que la ciudad tendía a irse a la sierra precisamente. Y en 2004 fue cuando decidimos crear una asociación civil para hacer lo que es un área natural protegida. De inicio pensamos que queríamos ser un área protegida de interés estatal. Creímos que por ser del Estado iba a tener interés y lo iban a hacer rápido. Hasta el 2009, que teníamos listo el estudio técnico justificativo, trabajamos con todos los ejidos, se lograron las actas de asamblea, todo estaba muy bien. Pero el gobernador de ese momento, Marcelo de los Santos, pues no firmó el decreto. Él salió en septiembre del 2009, terminaba su gestión, y se quedó en blanco, teniendo todo listo para 45,000 hectáreas. La comunidad de San Juan de Guadalupe no quería participar, el ejido de Guadalupe Victoria tampoco quiso participar en ese momento, y se quedó fuera. De tal manera que entrando el siguiente gobernador, pues volvimos a la carga con Toranzo. Pero tuvimos una situación de que éramos bloqueados completamente. En todos esos años les quiero comentar que nunca tuvimos acceso fácil, fue muy complicado. Para empezar, no había los medios que tenemos hoy de internet, de las redes, ¿no? A la televisión, muy difícil, el periódico, imposible, decían mentiras, sacaban una cosa y decían otra. Y cuando ya entramos con el gobernador Toranzo, tuvimos nos pusieron un alto completamente, ¿no? Y ahí fue donde Felipe se entera de todo este asunto, se incorpora, y si gustas, Felipe, platicarnos qué pasó a partir de... Aunque yo no estuve desde el principio con ustedes, pero quisiera hacer una pequeña aclaración sobre lo que acabas de decir, porque me ha tocado, por otras razones, tener experiencia con los ejidatarios, con sus asambleas, y con la expedición de actas de asamblea. Y tú pasas muy rápido por las actas de asamblea que ustedes lograron sacar en cada uno de los municipios, pero vale la pena comentar lo difícil y los años que llevó, en este caso, en el caso de ustedes, sí, tener esas actas de asamblea, reunir a los ejidatarios, explicarles qué es lo que es un área natural protegida, cuáles eran las ventajas que iban a tener con esa área natural protegida, y por qué en esas actas de asamblea debía expresarse la voluntad de los ejidatarios, sí, de que su ejido fuera declarado área natural protegida. Es cierto. Ese es el asunto de las actas de asamblea, por lo que yo insisto, no se puede ir así tan rápidamente, sí, mencionando el acta de asamblea. Sí, es cierto, como hay muchos temas, pero es muy importante lo que dices, Felipe, y es cierto, y les platico. Del 2004 a enero del 2009, a febrero del 2009, 5 años, fue dedicado a hacer trabajo, primero talleres de educación ambiental con los ejidos, con 14 comunidades, y luego asistir a las asambleas, tratar de convencerlos. Fueron 5 años de estar yendo. Exactamente, ese es el punto, ¿no? Y finalmente logramos las actas con mucha dificultad, como bien comentas, que bueno que lo mencionas, porque sí fueron años difíciles, pero con mucho entusiasmo lo estábamos haciendo. Cuando vimos que nada más había 45,000 hectáreas autorizadas por sus dueños, ¿por qué digo esto? Porque a nivel estatal
la ley dice que se necesita la autorización de los propietarios para hacer un área protegida, cosa que a nivel federal no es así. A nivel federal se tomará en cuenta o se considera la opinión de los propietarios, que es muy diferente. A nivel estatal sí necesitábamos las actas, y fue eso lo que nos llevó todo ese tiempo, ¿no? Y eran nada más 45,000 hectáreas. Hay gente que de muy mala fe han creído o han querido establecer que por estar nosotros coludidos, incluso, lo menciono, hay gente que dice que los constructores, sobre todo ellos, ingeniero Carlos López, financió a este grupo desde el principio, ¿no? Para que las cosas se dieran como él las quería. Nada más falso. Esa es una tendencia completamente, no una tendencia, es una mala información, una falsa información. Una falsa información para desacreditar un trabajo de muchos años y de muy buena fe. Entonces sí. Sí, y a pesar de que se le entrega en las manos al gobierno de Los Santos, tu pariente, la verdad es que se entrega en las manos todo el estudio hecho, el documento, la declaración de la Sierra de San Miguelito como área natural protegida y todos los anexos que incluyen las actas. Así es. Las actas del ejido en las que se acepta, en las que se expresa la voluntad de los ejidatarios para que se conviertan sus ejidos en áreas naturales protegidas. No avanza el proyecto. ¿Sí? El gobernador de Los Santos no declara la sierra área natural protegida. En esos años entramos en contacto, aunque yo conocía de su existencia y era soy un enamorado de la sierra de San Miguelito. Entro en contacto con ustedes y empiezo a trabajar contigo. Empezamos a trabajar durante el gobierno del doctor Toranzo. ¿Sí? Y muy al principio, cuando se empieza a mencionar el asunto de la Sierra de San Miguelito, prácticamente en el inicio del sexenio del doctor Toranzo, dice que ya ha declarado a la Sierra de San Miguelito área natural protegida e inclusive lo anuncia en un espectacular que estaba ahí, si mal no recuerdo, en el Parque Tangamaca. Luego de eso tenemos una reunión, yo con otras personas, no estabas tú entonces, en esa reunión, y yo le reclamo al gobernador el hecho de que no haya declarado a la Sierra área natural protegida y sin embargo la esté declarando ya como una obra de su gobierno y anunciándola en espectaculares. En esa misma reunión, a raíz de esa discusión un poco agria que se tiene con el gobernador, a la que asistió también su secretario de gobierno Aranda se interesa de una forma casi personal por ello. Y entonces empieza a abrirnos las puertas, empezamos a conversar con él, se empiezan a revisar los documentos que se le habían presentado en su momento a De Los Santos, y una de las grandes dudas que surge son las actas de asamblea de los diferentes ejidos, la legitimidad que podían tener o no podían tener, a pesar de nuestra insistencia de que eran perfectamente legítimas y válidas para el proyecto. Y entonces se invita a esas reuniones con el secretario Aranda a la Procuraduría Agraria, para que dé fe de si los documentos son válidos para el proyecto. Y la Procuraduría Agraria en San Luis Potosí decide que ellos no pueden dar una última palabra, sino que todas las actas de asamblea deben ser enviadas a la Ciudad de México y revisadas allá en las oficinas de la Procuraduría en las oficinas centrales. En esa ciudad, en las oficinas centrales. Finalmente, después de mucho tiempo y de mucho trabajo y de insistencia con la Procuraduría en San Luis, regresan esas actas de asamblea, se dan como válidas, no solamente en San Luis Potosí, ahora también en México, y entonces continuamos con el proyecto. Seguimos teniendo reuniones de toda clase, pero al final el doctor Toranzo tampoco tiene el valor de declarar a la Sierra de San Miguelito área natural protegida. Así es. Presiones económicas, presiones políticas, la impiden tener, si así puede llamárselo, el arrojo, la gallardía de declarar a la sierra área natural protegida. Y luego entramos en el sexenio en el que prácticamente ni siquiera se nos abren las puertas, ni siquiera tenemos mayor oportunidad de negociar con ellos,
Bueno, te comento, sí tuvimos acceso a través de la Secretaría de Ecología, Ivette Salazar, donde se nos cerró la parte fue completamente con el secretario de Ecología anterior, que gracias a tus gestiones allá con el gobernador y eso pudimos asistir a varias reuniones con Aranda. Cuando entra Carreras, que ahorita ya va de salida, el secretario de gobierno actual, Alejandro Leal, como que tampoco quiere hacer nada. Y también dice, no, esas actas tampoco son válidas, ¿verdad? No. Entonces, les decimos, sí, ya le enseñamos toda la documentación a la secretaria actual de Ecología, Ivette Salazar. Ella nos dice que sí quiere ella promover este proyecto, pero pues ahora sí que, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Y entonces se decide que le indican que hagan otra vez un estudio técnico. Se lo dan al IPC, ¿verdad? Que haga el estudio y todo eso. Bueno, se hace, tenemos reuniones, lo revisamos, decimos, ok, adelante, está bien. Pero viene el problema con las actas famosas, que el secretario de gobierno dice, no, esas no son válidas, vuélvanlas a hacer. Y para evitarnos el problema de que otra vez vayan a México y todo eso, y viendo que había una cerrazón de parte del gobierno del Estado, ¿verdad? El gobernador Carreras debería haber dicho sí, adelante, pero no. Entonces, pues yo sugiero, en unas reuniones, estábamos varias personas ahí en Segam, creo que estuviste en esa, no me acuerdo, sí. ¿Verdad? Que les digo, vámonos de ejido por ejido. Si no quieren todo el macizo de un trancazo, ejido que dé su autorización, que era una autorización que ya estaba dada, era nada más decirles nuevamente, oigan, ahora sí se va a hacer. ¿Aceptaron? Órale, y se hace el decreto. Pero ya están avaladas las actas. Pues sí, pero el gobierno estatal no quiere responder a ello. ¿Sí? Cierran los ojos y dicen no. Y entonces, por eso es de que únicamente se logran 12.600, que todo el mundo dice que es ridículo, pero ese es el asunto. Y un día nos avisan, oye, estos son los únicos que quieren ahorita, ¿verdad? ¿Qué les parece a ustedes? Le dije, por lo que haya, vamos a empezar. Y se les sugirió, pónganle que es una primera etapa. Y de hecho así viene en el documento, en el decreto, dice, en una primera etapa. Bien aclarado. Bien aclarado. ¿Qué es lo que ahorita llegamos a esas 12.600? El detalle es que sí vimos que iban a ser las únicas, aunque dijera primera etapa, al menos en este sexenio. Y fue cuando empezamos a ir a México, a CONAM nuevamente, porque un detalle importante, en el 2010, antes de que tuvieras tu contacto a fines del 2009, principios de 2010 o por ahí, cuando vimos que con el gobierno del doctor Toranzo no íbamos a avanzar tampoco, fuimos a México y de ahí nos mandan a Saltillo, que es la regional de la Comisión de Áreas Protegidas, a decirles, señores, esto está así, ayúdenos porque en San Luis nomás no podemos avanzar. Entonces nos dicen, bueno, pues déjenme ver qué podemos hacer. Y pues tampoco hace nada. En ese momento, ¿no? Desgraciadamente CONAM en ese momento no tenía, pues igual que hoy, estaba mucho mejor que hoy en recursos, pero no lo hizo. Y entonces dijimos, bueno, pues ni modo, ¿no? Si en federal no puede, ni estatal tampoco, pues a picar piedra, que fue cuando empezamos a darle nuevamente. Y con este asunto de que ya no íbamos a avanzar de las 12.600 hectáreas, volvemos a ir a México. Fuimos en 2 ocasiones antes de que el presidente viniera a San Luis. Y les expusimos cuál era la problemática y dijeron, vamos a ver cómo podemos dar. Antes de que viniera, pero para decir o proponer que era área natural protegida, que ese fue su sí, antes de que el gobernador le pidiera ayuda, estuvimos 2 veces en México para decirle a la Comisión Nacional de Tierras Protegidas, échenos la mano con este asunto. Cuando ellos revisan, dicen, oigan, es que es un proceso que ya inició el gobierno del Estado. Tenemos que forzar a que el gobierno del Estado lo termine, ¿verdad? Pero en eso, con la presión, empiezan a incorporarse grupos nuevos a este ambiente. Por fin, después de 14 años, se empiezan a incorporar nuevas gentes, nuevas personas a este esfuerzo, unos de buena fe y otros de mala fe, hay que decirlo. Y es cuando el gobernador decide entregarle la estafeta al presidente y el presidente la toma. Y aquí yo quisiera comentar que en esas reuniones en la Ciudad de México, pasan y se escuchan cosas que de alguna manera parecen inauditas en un proyecto como este, en un trabajo como este. Ya habían tenido lugar los últimos siniestros tanto en las sierras de San Miguelito como en las sierras de San Pedro, aunque desde luego esos incendios forestales fueron mucho más extensos y hicieron mucho más daño en la sierra de San Miguelito. Así que cuando nosotros estuvimos ahí, una de las cosas que se mencionaba es que podíamos de cierta manera estar tranquilos porque al menos toda el área dañada por el incendio forestal no podía tocarse en al menos 20 años.
Entonces, eso se mencionaba, se mencionaba como una cosa que debía darnos tranquilidad cuando nunca nos dio tranquilidad, ni podía darnos tranquilidad el hecho de que esa enorme cantidad de hectáreas de la Sierra de San Miguelito hubieran sido dañadas de esa manera. Pero bueno, cosas de esas llegaron a decirse en aquella reunión. Sí, y después de esto, para continuar, quiero también hacer otra aclaración. Un día, hace ya algunos años, una persona de gobierno, con una risita socarrona, después de que platicamos sobre el proyecto y que nomás ya había pasado un sexenio y otro y no se decretaba nada, me dice, riéndose, me dice, bueno, ¿y si conoces la sierra? Es importante eso, comentarlo, ¿no? Yo conozco la sierra, mi papá me empezó a llevar cuando yo tenía 7 años a Maguey Blanco, y luego posterior 2 años, 3, fuimos al Tepoztlán, y desde entonces, igual que tú, Felipe, o sea, recorríamos la sierra, la Cañada del Lobo y las partes de aquí cercanas, y realmente pues conocemos la sierra, y por eso es de que nos gusta, la queremos y entendemos el problema. Y es el punto que quiero yo tocar posterior, la problemática que se tiene hoy. Para cerrar este primer bloque, cuando ya el presidente toma la iniciativa de que se decrete la sierra, había un antecedente que hay que mencionarlo, entre Pablo y su servidor hicimos una carta cuando estaba en campaña el presidente, ¿verdad? Y me dice Pablo, llévasela. Iba a haber una reunión de empresarios aquí en el Holiday Inn, bueno, en el hotel, el hostal, y ahí le mencionamos de la necesidad de la protección de la sierra, y también le comentamos sobre otras cuestiones, ¿no? de delegados y todo eso. Era entonces candidato. Fue la primera noticia que tuvo el presidente. Se la entregaste. Se la entregamos personalmente, de hecho, en propia mano, y de hecho hasta me da risa este detalle, porque ¿quién se le puede acercar a un candidato que va a ser realmente el presidente con esa facilidad en años anteriores? Muy difícil. Nos fuimos siguiéndolo hasta que se sube en su coche, y en su coche veo que abre la carta y empieza a leerla. Así, o sea, con esa frescura. Por eso podemos asegurar que sí la leyó. Se enteró. ¿Verdad? Se enteró perfectamente era una carta breve donde mencionábamos la sierra, eso. Pero se especificaba Sierra de San Miguelito. Sí, no, por supuesto. Sí. Decía, no me acuerdo bien las palabras, por ahí tenemos la carta, pero bueno, ese fue la primera introducción, digamos, que se le dio al presidente. Y cuando el gobernador le pide su apoyo, ya de presidente, en el 2019, yo pienso que fue una situación, no sé ustedes cómo lo vean, como decir, es una bronca, una papa caliente, ayúdanos a nivel federal, ¿sí? Porque el problema es la definición del polígono a proteger. Creo yo que ese es el meollo del asunto, ¿no? Y de la incorporación de ciertos grupos y personas a este movimiento, de muy buena fe hemos hecho desde esos años, del 2004, y que se ha convertido en un polvorín, por así decirlo, ¿no? De descalificaciones absurdas por esto y por otro y por aquello, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos rápidamente. Bien, ya estamos de regreso aquí en este programa de Vida Silvestre y Medio Ambiente de San Luis Potosí con el tema de la Sierra de San Miguelito. Y pues bien, esta segunda parte, yo les propongo que lo comentemos sobre la problemática que existe en la definición del polígono. Ambientalmente, es lógico saber que un bosque trae humedad, trae lluvia, genera lluvia, produce oxígeno, captura dióxido de carbono. O sea, ambientalmente yo creo que no hay una razón por la cual pudiéramos decir no tiene sentido conservar la sierra. No tiene sentido. O sea, creo que ambientalmente, incluso a nivel mundial, lógicamente, las montañas a nivel mundial son hoy consideradas como algo esencial para poder conservar cierta parte de sustentabilidad, o no cierta parte, cierta sustentabilidad de los desarrollos tecnológicos que se tienen hoy en día, y para tratar de detener el cambio climático, etcétera, ¿no? Entonces, en el 2004 precisamente, la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, hizo un listado de las 60 montañas más importantes del país, y una de ellas fue la Sierra de San Miguelito. Fue uno de los primeros pasos que dio gobierno, pero no con una intención mera de hacer un área protegida, sino más bien decir, esto es importante conservar, ¿verdad? Y se hizo un estudio, de hecho, que
que por ahí lo tuvo la Conaforra hasta que ya lo pudieron publicar, referente a ello. Y se basaron en el polígono que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, desde entonces se sabe ya a nivel federal la importancia que tiene la Sierra de San Miguelito. Entonces creo yo que el problema es más bien el polígono por los intereses que hay, porque la ciudad ha crecido muchísimo en los últimos 20 años, en los últimos 10 años, no se diga, y la zona industrial, que ya sabíamos que estaba mal ubicada, pero que estaba hacia el oriente, se fue hacia el sur por el Valle de San Francisco, ¿verdad? Entonces, sobre esa es la problemática que quisiera yo comentar este bloquecito, y no sé si quisieras comentar algo de entrada, Felipe. Sí, bueno, aclarar eso precisamente, que aunque la extensión de la sierra es de aproximadamente unas 80.000 hectáreas, números redondos, porque es el macizo. Que luego en el proyecto original se pretendía declarar área natural protegida a aproximadamente 45.000, al menos 45.000 de esas 80.000 hectáreas, y que finalmente no se declararon más que 12. No se han declarado todavía. Las 12.600, bueno, sí, esas sí, que son a nivel estatal, sí, se declararon en septiembre de 2018. Pero que a pesar de esa enorme extensión de la Sierra de San Miguelito, los lugares más conflictivos son las faldas de la sierra, sobre todo del lado del Valle de Tangamanga, del lado de la ciudad de San Luis Potosí y del lado del Valle de San Francisco. O sea, toda esa parte de las faldas de la sierra que está pegada a la zona industrial y, repito, a la ciudad de San Luis Potosí. Y de esas dos, la más conflictiva es, desde luego, la parte pegada a la ciudad de San Luis Potosí. Sí. Y que toda esa no pertenece a ningún ejido, no es un ejido el que está involucrado en esta disputa, sino es la muy conocida comunidad de San Juan de Guadalupe, que pretende tener propiedad de esas tierras, o dice tener propiedad de esas tierras, desde los días de la corona española, y que desde los días de la colonia ellos poseían no solo esas tierras, sino poseían terrenos hasta lo que hoy es aproximadamente el barrio de San Miguelito. Y a través de los años, y a través de muchos años, la ciudad ha ido ganando terreno y despojando a los comuneros de San Juan de Guadalupe de todas esas tierras que hoy pertenecen a la ciudad de San Luis Potosí. Así es. Y hay un enorme interés por los fraccionadores de San Luis Potosí, por ciertos fraccionadores de San Luis Potosí, por quedarse con esas primeras lomas que miran a la ciudad de San Luis Potosí, que incluyen la cañada de lo que se llama la cañada de Maguey Blanco, la cañada de Lobo, el cerro de la Corona, el cerro del Tambor, lo que alguna vez se conoció como el cerro de López Dávila, porque había hoy un anuncio del tristemente recordado exgobernador López Dávila de San Luis Potosí. Y ese es realmente la parte más álgida en la discusión de hasta dónde puede llegar el área natural protegida y por qué debe llegar hasta ahí. ¿Por qué existe de parte de todos los grupos nuestros que estamos interesados en que se declare a la sierra área natural protegida? ¿Por qué es tan importante esos primeros cerros que uno pudiera pensar que no tienen mayor importancia en esas funciones primordiales que tiene la sierra frente al valle, que es la regulación del clima, que es la regulación de las lluvias, que es la purificación del aire, cuando son cerros que no tienen mayor vegetación, que son lo que tú denominas los cerros pelones, ¿sí? Sí. Pero la piedra que le dicen. Sí, pero el asunto es ese, es el interés de los fraccionadores, los primeros acuerdos que ellos han tenido con los comuneros de San Juan de Guadalupe, lo que en buena parte tiene detenido este proyecto. Y el asunto se convierte muy delicado porque
deberían ser los comuneros los que estuvieran más interesados en conservar todos esos terrenos, toda esa parte de la sierra que les pertenece como área natural protegida, y ser la contraparte de los fraccionadores, a los que interesa solo el negocio que pueden realizar con los fraccionamientos, generalmente fraccionamientos para un sector socioeconómico más elevado, o para el sector socioeconómico más elevado. Y sin embargo, buena parte de esos comuneros han entrado ya en una asociación con los fraccionadores de San Luis Potosí para, valga la redundancia, fraccionar esa primera parte de la Sierra de San Miguelito. Sí, fíjate que aquí ese es el detalle álgido, que de hecho hemos discutido en varias ocasiones, porque evidentemente lo que uno quisiera, de hecho el primer plano que tracé, porque no existía el Google Earth, lo tracé sobre el plano que teníamos, abarcaba toda la sierra, ¿verdad? El cerro de la Corona, el cerro de la Pepsi que le llamaban porque ahí tenía el letrero, no es ningún comercial, pero así le llamábamos al cerro. Y tuve que recorrer con los compañeros del grupo Sierra de San Miguelito, y fuimos recorriendo porque vimos el problema que había para lograr a nivel estatal una declaratoria o una autorización por parte de los dueños. ¿Qué es lo que nos decían los dueños en ese entonces? Nunca pudimos tener desgraciadamente una asamblea formal con los comuneros, no nos lo permitían, pero fuimos entendiendo al paso de los años qué es lo que pasaba. Dicen, nos han despojado durante muchos años de muchísimo terreno, porque la ciudad lo necesita, porque va a crecer. El último despojo que les hizo el gobierno fue el Boulevard Rocha Cordero, que no se los pagaron. Por eso es de que está detenido el puente que está frente a la feria, porque lo estaban construyendo, y entonces dijeron los comuneros, mira qué bonito, ¿verdad? Quiere seguir construyendo sobre lo que nunca nos pagaron, porque tenían que indemnizar por ley a los propietarios al haber construido todo eso. A lo largo de muchos años ya es mucho dinero. Entonces ya tiene 12 Entonces, años, incluso el puente ese que estaba precisamente el papá del hoy alcalde Javier Nava, estaba en la Secretaría de Desarrollo Urbano, cuando lo empezaron a construir, y a él le tocó el problema de que le dijeron los comuneros, nomás no, hasta aquí no. Ahora, ¿qué es lo que entiendo? ¿Qué es lo que discutimos? Ellos se han sentido despojados durante décadas por el gobierno. Hoy que tienen la oportunidad, dicen ellos, y lo dicen genuinamente, y tienen razón en ese aspecto, la última oportunidad que tenemos para hacer negocio, nosotros como dueños de la tierra, por herencia... Para tener beneficio. Para tener beneficio económico. Se oye como voraz. Para tener beneficio. Vamos a usar tus palabras. Sí. Para obtener beneficio de sus tierras es unirse de algún modo con los constructores para construir, y ellos llevar una parte de esa construcción, ¿verdad? Como ya han pasado otros despojos más fuertes, que si la garita, que si aquí, que si allá, donde no les pagan bien o lo que quieran y guste, o que hay abuso por parte de los constructores. En esta ocasión no están tratando de abusar totalmente, vamos a llamarlo así. Están tratando de llegar a un acuerdo donde todos lleven una parte, y la mayoría de los comuneros está de acuerdo en hacerla. Ese es el problema. Hay un grupo de comuneros que están en sentido contrario, al que no lo quieren, pero pues viendo cómo es una situación, no es tanto que no quieran, porque quieren nada más cuidar su sierra. Todos ellos quieren cuidar la sierra, pero lo que quieren es hacer el negocio, obtener el beneficio y estar a la cabeza de la negociación, que es lo que les deja pues más, les reditúa mayor, ¿no? Ese es el conflicto, quién está a la cabeza de la comunidad, que es el que va a poder llevarse más. Entonces, en este momento la ciudad tiene una problemática muy fuerte de movilidad por el pésimo, más bien no hubo diseño, por la pésima forma en que se desarrolló la ciudad. Tenemos en el oriente la zona industrial, una zona incipiente industrial que se va a crear acá hacia salidas Zacatecas, por aquella zona, pero ya lo grande está de este lado, y hay muchísima gente que vive al poniente. ¿Cómo trasladas a la gente? Entonces tenemos de las lomas a la zona industrial, es un cuello de bota, y tenemos en la carretera 57. Hay gente que sí nos dice, no, que se vayan por abajo, que se vayan por el lado, o un segundo puente, ¿no? Un segundo piso. Un segundo piso, perdón, se llegaba a pensar, ¿no? Pero también se necesita vivienda. Se tiene un estimado de cuando menos 500,000 personas más viviendo en esta ciudad de aquí a los siguientes 20 años, porque vienen nuevas empresas que van a traer a más gente de fuera. Vamos a resolver el problema que hay. Hoy ya se tiene el problema, hoy es un embudo terrible en la carretera 57. Si tú arreglas el Boulevard Rocha Cordero, va a desembocar a la 57 a la altura de allá en la Avenida Industrias.
sea, es lo mismo. Entonces, lo que hemos discutido es que yo sí propongo que tengamos el mal menor, que es una vía alterna por arriba, una que ya está casi construida, que va por el aguaje, porque el aguaje bien tenía ya un desarrollo planeado, el ejido, que era un titipuchal de casitas ahí en su ejido. Llegan unos urbanizadores y les dicen, no, espérate, vamos a hacerlo bien, que es lo que están haciendo ahorita, ¿no? Que también no se quiere que se haga, porque pues son cerros, que es la orilla, es la parte que debería ser de amortiguamiento para la parte de adentro de la sierra, donde empieza el encino. Pero dice uno, bueno, el mal menor, ¿cuál puede ser? Meter una vía que sea el límite y de ahí acá que hagan sus construcciones, sus desarrollos, porque ¿qué problema veo yo, Felipe y Pablo, que lo hemos platicado? Tener un área protegida donde los dueños, o al menos la mayoría de los dueños, no quieren el área protegida porque no les permiten hacer una negociación. ¿Cómo vas a meter un plan de manejo? Lo puedes meter, lo puede imponer la CONAM, pero los que hacen el manejo son los dueños de los terrenos, no es la CONAM en sí. Si ellos no quieren, no van a hacer el plan de manejo, no lo van a llevar a cabo. Ahorita tenemos este gobierno que parece firme en esta situación. ¿Quién nos dice que en 5, en 10 años va a haber otro presidente de la República que diga, no señores, esto estuvo mal hecho, y deroguen un decreto así? Digo, puede haber la posibilidad, es difícil, pero no es imposible. Y entonces sí nos podemos quedar sin nada. O que digan, bueno, vamos a modificar aquí el plan de manejo que se hizo porque no se consideró esta situación y salgamos perdiendo más de lo que hoy los comuneros están ofreciendo para hacer área protegida. Son entre 8 y 10 mil hectáreas, que es prácticamente de donde empieza el encino hacia el centro de la sierra. Había un proyecto antiguamente, en el 2004, 2005, que querían meterse hasta el centro. Y ese sí, estábamos opuestos, siempre estuvimos opuestos y hasta hoy, pero hoy ya no se plantea eso. Hoy se plantea únicamente la parte de enfrente. ¿Nos gusta? No. ¿Sería lo mejor? No, tampoco. Pero que yo pienso para darle solución o una posible solución a este conflicto. El conflicto habitacional. Habitacional y de movilidad es ceder esa área para ganar muchas más hectáreas. Ahora, el otro punto es que si los comuneros en un momento dado deciden subirse y repartirse ellos un espacio, aunque sea área protegida, poco a poco van a ir poniendo sus casitas, ¿verdad? Como estaba hace 40 años la parte que está alrededor de la Apostólica, ¿verdad? Sus casitas de ladrillo, medio de cartón, y pues poco a poco se van a ir subiendo, porque quieren vivienda, porque no tienen dinero para hacer otra cosa y porque pues, es su terreno. Y será muy área protegida, pero se van a empezar a subir y vamos a tener drenajes al aire libre y todo eso. Ese es otro problema que debemos de considerar. Alguien va a decir, no, bueno, siendo área protegida no se pueden subir. Frénenlos cuando ya empiezan a subirse. ¿Sí? Ese es un problema que yo también veo muy complicado, que después tendrían que venir a resolver las siguientes generaciones, pero ya a lo mejor llenan la sierra, o al menos no la sierra, sino estos cerros de enfrente de aquí al sur de la ciudad, pues llenos de un subdesarrollo que ni ellos mismos quieren, porque ellos también saben que es mejor tener una cosa muy bien desarrollada, aunque sea limitada, urbanizada, a ese tipo de cosas, ¿no? No sé ustedes qué opinen de este punto. Bueno, yo quisiera nada más decir algo por lo que mucha gente me critica muchas veces, pero siempre tengo que decirlo porque me parece que las cosas son así. Una es que en el caso de la ecología y el cuidado del medio ambiente, no se trata de cuidar al planeta Tierra. El planeta Tierra se cuida solo. Y el día que nosotros llevemos las cosas, nosotros como humanidad, llevemos las cosas a tal grado de manera que la Tierra colapse, la Tierra se desquitará con nosotros, el planeta se desquitará con nosotros, el planeta volverá a renacer, el planeta se recobrará. Con nosotros, los que dejaremos de existir somos la raza humana. Esos somos los que dejamos de existir. Y cuando uno habla de ecología y de cuidado del medio ambiente, está hablando del cuidado de sí mismo, está hablando del cuidado del ser humano, está hablando del cuidado que uno debe tener para conservar la tierra con todos sus recursos que finalmente le heredará a sus hijos. Lo que estamos haciendo es cuidar una tierra para que nuestros hijos puedan vivir tan bien como hemos vivido nosotros, que puedan gozar, en este caso, de su pedazo de creación, de la misma manera que gozamos nosotros, y puedan obtener razonablemente recursos
de manera que estos puedan heredarse a las próximas generaciones, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, y así sucesivamente. Y eso lo digo porque cuando la gente habla de que en el momento de declarar a la Sierra de San Miguelito área natural protegida, es necesario considerar una determinada inversión o un determinado presupuesto, porque se tiene que tener primero un plan de manejo. Y ahí es, y cuando yo escucho esa palabra plan de manejo, es cuando yo me remito a mis primeras palabras y digo siempre que las áreas naturales protegidas pueden existir y quizá existen mejor sin planes de manejo. La tierra, la naturaleza, los bosques, los arroyos, ellos saben perfectamente cómo deben de manejarse. No es el hombre el que tiene que decirle a la naturaleza cómo se maneje, ¿sí? Sino es el hombre el que tiene que aprender de la naturaleza cómo se manejan las cosas. Por eso es área natural protegida, pero protegida sí, de quién, de nosotros. Claro, exactamente. Vamos a una pequeña pausa y continuamos en un breve momento. Bien, ya estamos aquí de nuevo en esta tercera parte, en este tercer bloque, y retomando lo que comentaba Felipe. Importantísimo porque es algo que hemos peleado desde hace años, discutido tanto aquí en San Luis como en México, los planes de manejo. Ya muy específicamente en el caso de la Sierra de San Miguelito, y refiriéndome también a lo que tú acabas de comentar, desde luego que siempre existe el peligro de que la gente no respete luego los límites de esa área natural protegida. Sí. Pero habrá que tener cuidado de que se respete. Uno no puede vivir siempre pensando en que los resultados serán negativos, en que la ley en este país nunca se respetará, en que los mexicanos nunca aprenderán a respetar la ley. Eso tiene que cambiar, y tendrá que cambiar también en el caso de las áreas naturales protegidas. Tendrá que crearse conciencia, y eso no incluye un plan de manejo ni grandes presupuestos de dinero. Tendrá que crearse la conciencia de que hay que respetar esa área natural protegida, porque con ello el ciudadano se está respetando a sí mismo. Sí. Damas, déjame terminar. Sí. Ya en el primer intento que hicimos de hacer esta clase de grabaciones, mencionaba yo la manera como en mi niñez y en mi primera juventud veía subir a la gente de Tierra Blanca, el pueblo que está al lado ahí del Cerro de la Corona, cómo subían a la sierra a traer leña. Leña, carbón, sí, estaño. Y cómo había mucha gente que subía porque tenía rebaños muy grandes de ovejas. Si bien los rebaños de ovejas sí causaban una gran erosión en el terreno, las cabras, ¿sí? Pero curiosamente los leñadores no, y los leñadores contribuían porque no iban a tirar árboles. En realidad lo que querían era leña para el servicio de sus hogares. No, bueno, ya había venta de leña, es que hacían carbón en esa época. Sí, pero no era necesariamente algo que podía llamárseles leñadores. ¿Sí? O sea, no iban a derribar árboles para cargar sus burros de leña. En realidad lo que iban haciendo era limpiando la sierra de todo ese chaparral que iba secándose, o árboles que quedaban secos, y de eso era de lo que hacían su leña, de eso cargaban sus burros. Déjame comentar algo bien importante sobre eso. Había un señor, don Isidoro Monreal, que ya en paz descanse, me enseñó mucho la sierra. Él fue leñero, así sea, soy leñero. Y de niño sus papás lo dejaban cuidando los hornos de carbón. Sí, que es un buen término el de leñero, porque una cosa es ser un leñero y otra cosa es ser un leñador. Exactamente. Y me comentaba que en aquellos años las veredas estaban abiertas. Me dice, había menos árboles porque sí la aprovechaban, pero había lobo, había puma, que hoy todavía hay, bendito sea Dios, hay ándelo, pero había lobo, o sea, había más gente yendo a hacer extracción de cuestiones de la sierra, pero no afectaban el ambiente a tal grado como lo hacemos, como lo hace el ser humano cuando todo lo quiere explotar. Y a eso voy con lo que dices de los planes de manejo. Un plan de manejo es para hacer un uso racional de la sierra.
del monte, ¿no? O de cualquier área protegida, ¿no? Para no dañarla y para corregir lo que se haya perjudicado, afectado en un momento dado. Pero muchas veces, o más bien la mayoría de las veces, la gente, dueños de las sierras, sobre todo ejidatarios, quieren seguir lucrando, sacando algún beneficio económico con la conservación. Tienen el genuino derecho, pero finalmente dice uno, caray, es que se trata de conservar. Estamos tratando de conservar lo que acabas de decir, que lo hemos comentado. Es conservar. Cuando fue el incendio que quería mucha gente ir a reforestar y vamos a plantar árboles y esto, era un problema, es cuando no se entiende cómo son los procesos. Dices, es que primero no es una sierra para poner un arbolito y que crezca solo. Hay que estarlo cuidando, hay que estarlo regando, de dónde va a sacar el agua, etc. Entonces, si la dejas sola, va a estar sola, en 15, 20 años va a estar recuperada. Ya, nomás no lo van a perder a otro cerillo. Claro. Nada más, ¿no? Entonces, realmente sí voy de acuerdo con eso, de los planes de manejo. En ciertas áreas serán necesarios, en otras no, ¿verdad? Nada más regular, sí, quiénes entran, cómo entran, qué van a hacer, que los guías sean los mismos de las comunidades. O sea, un sistema de ecoturismo famoso, ¿no? Porque a la gente le interesa. Entonces ya es un plan de manejo. Y ya es un beneficio, ¿verdad? Sí. Pero, entonces, el problema principal, como hemos platicado, está en la comunidad de San Juan, por los intereses de desarrollo, en el Aguaje, que ya está ahí al lado, en Guadalupe Victoria, que ese ejido nunca ha querido ser área protegida, no sé por qué, pero no ha querido desde el año 2004 o 2005 que hemos trabajado con ellos, no quieren, y detener las urbanizaciones que también son importantes, que se quieren hacer hacia el lado de la iglesia del desierto. Decir, espérate, de la iglesia del desierto para dentro de la sierra no se metan. O sea, que sea un santuario no nada más religioso, sino también ambiental. Sí, ya cruzó una carretera, pero pues ahí está la carretera, es necesaria, se hizo. Y hemos visto atravesar zorras, coyotes y cuanto gato montés de aquel lado, ¿no? Si se protege de aquel lado, se puede proteger de este lado. Y hay otro punto que también es importante mencionar, por ejemplo, que Ciudad Maderas, que está allá en el lado de Rodrigo, se pegó muchísimo a la sierra, prácticamente está en la entradita de uno de los cañones de la sierra, y nadie dijo nada, nadie supo nada. Allá ahorita hay una defensa de ese ejido, de un grupo de ejidatarios, porque pues no quisieron ellos tampoco firmar, y están molestos porque dicen que cómo es posible que la ley diga que si la mayoría acepta, se hace. Desgraciadamente fue mayoría la que aceptó venderle a Ciudad Maderas, y los que dijeron que no querían, pues están en pleito, ¿no? Desgraciadamente, pues así es esto, ¿no? La mayoría acepta y no. Ahí es donde debe entrar la autoridad como reguladora. Es ahí donde es bien importante que tengamos autoridades competentes, que sepan, que entiendan, les guste lo que hagan y no quieran lucrar con sus puestos. Y decir, pues tú comprarás, pero esto se frena. Tú comprarás, pero este es un área de protección. Tú compraste, pero es un bosque, no lo puedes tirar, ¿no? Ese punto también es muy importante. O sea, vienen las elecciones el año que entra de presidente municipal, gobernadores en muchos estados y legisladores. Digo, hasta en eso hay que poner atención. Dice uno, oye, no me gusta la política. Pues no, pero todo lo que hacen ahí nos repercute en lo que sucede acá. Y es uno de los problemas que hemos tenido para hablar el decreto de protección. ¿Creen ustedes que en un momento que pronto vaya a lograrse, está ya la consulta por empezar? Habían dicho que en diciembre la CONAM se retrasó un poco, este asunto del COVID ha cambiado muchas cosas. Como estamos ya hasta enero. Bueno, es que dijeron diciembre o ya la pasaron para enero. Está por iniciar la famosa consulta. Ahí nos van a definir, nos van a decir qué polígono fue el que definió la UNAM en sus estudios, hasta dónde llegarían, y ahorita están en sesiones con los diversos ejidos para exponerles el tema, ¿no? Y uno de los ejidos que no quiso pues, ni siquiera casi escucharlos fue la comunidad de San Juan de Guadalupe, y no los quiere escuchar porque dicen, es que ustedes no nos escuchan, pero no los escuchan ustedes, ¿no? Entonces yo creo que es un punto importante que la ciudadanía debemos de entender hasta dónde conviene hacer ciertas cosas, como en este caso, hasta dónde conviene el límite, cómo podemos empujar ciertas cosas, porque también tener un razonamiento, ya es mi personal punto de vista y de otras personas, es decir, sabes que aquí no se construye ni un metro más, que sería lo ideal, pero no se puede. ¿Por qué veo que no se puede? Por la situación de desarrollo que se tiene. Hay quien me ha dicho, pues que le hagan como puedan, pero no se construye. No, espérame, o sea, ¿cómo que le hagan como puedan? ¿Quiénes? ¿Los que trabajan en zona industrial? ¿Los gobernantes? ¿Los consultores? ¿O quién le va a hacer como pueda? ¿Los comuneros? No se puede. Es precisamente lo que creo que tenemos que ayudar a resolver.
ayudar a resolverla. Se considera a los dueños, se considera el flujo de movimiento dentro de la ciudad, la forma en la que está construida, y esperando que a partir de este momento, pues ya las cosas nuevas se vayan haciendo más ordenadamente. No sé, eso es lo que yo propongo, ¿no? De hecho, hasta me gustaría que este programa fuera parte de este esfuerzo de ayudar a definir esta situación y que la ciudadanía comprenda por qué en un momento dado las posiciones pueden parecer encontradas. De ninguna manera estamos vendidos, como dicen muchos, ¿verdad? De que fuimos financiados desde el principio por los constructores, sino que más bien entendemos cómo está la situación y tratamos de resolverla de la mejor manera para todos. Ambientalmente esto no debió haber sido así. Además, ambientalmente podríamos decir, ni siquiera podríamos estar usando estas cámaras, ni estas redes, ni el coche en el que nos vamos a ir ahorita, ¿no? Porque aquí todo contamina. Pero ya estamos en esto. Vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. No sé, ¿tú qué piensas, Pablo, Felipe? Yo pienso que debe hacerse un común consenso en que todos queden como favorecidos, que cedan un poco, porque la ciudad ya está y se va a desarrollar más. Es un atractivo económico, se van a poner más empresas, va a venir más gente. Tiene que resolverse eso. Si ahorita son cuellos de botella o son tránsitos muy lentos que contaminan y contaminan por el uso de los automóviles, debe llevarse a un acuerdo en que haya fluidez, comunicación, pero con límites, que no se pase, que sea bien definido todo eso. Felipe, ¿algún último comentario o algo más que quieras externar? Yo creo que el hombre siempre contamina de alguna manera. Siempre contamina porque el hombre no es perfecto. Y no es perfecto en ninguna de sus obras y en ninguno de sus actos. Y en el mismo momento en que entra en contacto con la naturaleza, con la flora y la fauna que lo rodea, el hombre de alguna manera empieza a afectarla. Sí. El problema gravísimo es que el hombre no tenga conciencia de ello, que las sociedades no tengan conciencia, que cada uno de los individuos que la forman no se percate de los actos en los que está cometiendo una falta ecológica. Si cada uno se percatara de eso, si cada uno se interesara por su medio ambiente, desde luego que la contaminación, desde luego que esas faltas ecológicas serían mucho menores. Y en el momento en que toda la sociedad como tal adquiera esa conciencia, el detrimento ecológico, el detrimento ambiental se irá reduciendo poco a poco hasta que encontremos la forma o la manera de que a pesar del tamaño tan enorme que tienen ya nuestros asentamientos, los asentamientos humanos, podamos vivir en concordancia, en paz, con alegría, con la naturaleza. Y bueno, y me gustaría decir algo que ya mencioné también en nuestro primer intento, y es retar a la inmensa mayoría de los mexicanos, en este caso a la inmensa mayoría de los potosinos que profesan la religión católica, que lean lo que dice su sumo pontífice, que lean el Laudato Si, y ver lo que dice ese sumo pontífice sobre los pequeños pecados ecológicos, dice él. Porque en esa encíclica hace mención no solamente de las grandes explotaciones, que son las que más daño causan a la naturaleza y al entorno. No solo se refiere a las grandes mineras, a las grandes petroleras, a las grandes empresas transformadoras, contaminadoras del aire y del agua. No solo se refiere a ello, el Papa se refiere muy específicamente a cada uno de los católicos que cometen pequeñas faltas ecológicas y a la suma de esas faltas ecológicas. Y hace referencia a la creación. Utiliza esa palabra, la creación. O sea, lo que el Señor, lo que su Dios, el Dios de cada uno de nosotros, ha creado para que lo disfrutemos en la tierra. Entonces, lean Laudato Si y piensen todos los días
en crear ese pequeño pedazo de creación que Dios les ha dado para que vivan. O sea, que piensen en cuidar el valle, las sierras, las montañas, los arroyos. Piensen cada día que ese es el pedazo de creación que Dios les ha dado. Muy bien, Felipe. Y quiero comentar también este punto muy breve sobre Laudato Si. Para los que no son católicos, o incluso a los que nunca lo han leído. No, y deja de eso, los que tienen cierta aversión enorme por la Iglesia Católica. Hay personas que de plano no son pederastas, ¿no? Etcétera. No, que lo lean ese encíclica de Laudato Si, no como la hechura de un sumo pontífice de la Iglesia Católica, sino que léanlo como una persona que tiene un profundo conocimiento del ser humano y de la naturaleza. Quítenle todo lo que pudiera ser religioso, y la profundidad es, en cierto modo, lo que estamos comentando. La naturaleza merece ser respetada, existe antes que nosotros, por muchos cientos de miles de millones de años, y con nosotros va a sobrevivir, sin nosotros va a sobrevivir, también, ¿verdad? Entonces, la Sierra de San Miguelito es un pequeño granito de este enorme mundo que tenemos, y es el que tenemos aquí al sur y poniente de nuestra ciudad, que debemos de conservar, pero siempre con la mira de que el ser humano es el que le da en cierto modo medida a las cosas, porque así está siendo hoy mismo, ¿no? Si queremos que todo debe ser conservada, hay que hacerlo. Sí, la naturaleza no es nuestra, nosotros somos de la naturaleza. Entonces hay que cuidar el planeta, que es el que nos da sustento y protege, no nosotros explotarlo y pues aprovecharnos nada más económicamente de él. Hay que disfrutar de la naturaleza, pero no porque Dios nos la haya dado para que la disfrutemos. No es para nosotros la creación es para Él. Entonces, pues Él sabe lo que hace. Pues les agradezco mucho la atención, Felipe, Pablo. Muchas gracias. Muy interesante, y en un próximo programa aquí estaremos con ustedes. Gracias.